Así que decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien. Hoy quiero hablarte acerca de disfrutar de las bienaventuranzas, ¿sí? Disfruta de ser bienaventurado. Esto es un gran privilegio para todo el creyente. La palabra bienaventurado significa o se refiere a una persona que es inmensamente feliz, ¿sí? Es una persona que es muy, muy afortunada. La palabra bienaventuranza no tiene un significado único, sino que más bien tiene como varios significados que representan lo que significa o la profundidad de esta palabra. Realmente la palabra bienaventuranza es como una dicha que no se puede explicar. Una persona bienaventurada es una persona que constantemente está feliz, que está alegre. ¿Por qué? Porque sabe algo en su interior que le hace estar de esa manera, que le hace comportarse de esa manera, ¿sí? Una persona bienaventurada lo refleja en su rostro, ¿sí? Lo refleja en sus palabras, lo refleja en su comportamiento, lo refleja en su manera de vivir. ¿Por qué? Porque hay algo en su interior, hay una convicción, hay una revelación o una información, ¿sí?, que le hace vivir de esa manera. Es alguien inmensamente feliz, es alguien dichoso, es alguien contento, ¿sí? ¿Conoces alguna persona así? ¿Conoces alguna persona que vive así? Probablemente la conoces, ¿sí? Y espero que seas tú, ¿sí? Espero que seas tú esa persona que vive de esa manera, que se siente dichoso, que se siente inmensamente feliz. Si no, espero que el mensaje del día de hoy, o lo que Dios nos dice a través de su palabra, pueda tener este efecto en tu vida. Esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea, que disfrutes de ser una persona bienaventurada. A la hora de encontrarnos con estas palabras, a la hora de encontrarnos con la gracia de Dios, con el amor de Dios, hay dos tipos de personas, ¿sí? Hay dos tipos de personas: las personas que son orgullosas y las personas que son humildes, ¿sí? Obviamente que las personas que son orgullosas son aquellas personas que no pueden recibir este favor de Dios, que no pueden recibir esta gracia de Dios, mientras que las personas que son humildes sí pueden recibirlas. Y en un momento te voy a explicar cuál es la diferencia y por qué alguien que es orgulloso no puede recibir y por qué alguien que es humilde sí puede. De hecho, a menos de que seas una persona humilde, esa es la única manera en que podrás disfrutar y sentirte como una persona bienaventurada. Una persona que puede disfrutar y que recibe el favor, el amor, la gracia, la misericordia, la provisión, la sanidad, la estabilidad emocional, etcétera, etcétera, ¿sí? Y te decía que hay dos tipos de personas: el orgulloso y el humilde. La escritura dice en Santiago capítulo 4 versículo 6 que Dios resiste al orgulloso, ¿sí? Que Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde, ¿sí? El orgulloso no puede recibir la gracia, el humilde sí puede recibir. El orgulloso no puede sentirse bienaventurado y vivir como tal, mientras que el humilde está en la posición correcta, ¿sí? El humilde está con la expectativa correcta, está con las características correctas para recibir esta gracia, ¿sí? El orgulloso es son aquellas personas que se sienten demasiado buenos, ¿sí? Son aquellas personas que se sienten demasiado buenos o que creen que no son tan malos, que son más buenos como para poder
pedirle algo a Dios, ¿sí? Como para poder recibir el perdón de Dios. El orgulloso es aquella persona que pone en una balanza sus obras, sus malas acciones, y después por el otro lado pone sus buenas obras, sus buenas acciones. Y resulta que sacando la cuenta, le da como resultado que sus buenas acciones son más que las malas acciones. Entonces dicen, bueno, yo creo que no soy tan mala persona. Yo no creo ser una mala persona. Yo no le he robado a nadie, yo no he matado a nadie, yo no he secuestrado a nadie. Así que yo no creo que soy una mala persona. Yo creo que soy una buena persona. Y por lo tanto, esta persona no puede recibir de Dios. ¿Por qué? Porque no espera nada de Dios, porque él se siente demasiado bueno, ¿sí? No espera el perdón de Dios porque se siente demasiado bueno como para pedir perdón, ¿sí? No espera que Dios le bendiga. ¿Por qué? Porque sus acciones le dicen, o como él se siente buena persona, él cree que Dios lo tiene que bendecir, ¿sí? Por el otro lado, del lado opuesto, por el otro extremo, tenemos aquella persona que se siente demasiado mala, ¿sí? Como para recibir algo de Dios. Eso también es orgullo, ¿sí? Orgullo no es solamente aquella persona que se siente demasiado buena, que se siente demasiado capaz, que se siente demasiado justa por sus acciones, por su buen comportamiento, sino que también por el otro lado está la persona que se siente demasiado mal, que se siente demasiado mala persona, que cree que sus malas acciones son demasiadas como para esperar algo a cambio de Dios, como para esperar que Dios le bendiga, como para esperar que Dios le perdone. Tanto una persona como la otra persona, ambas están lejos de Dios, ¿sí? Ambas personas están lejos de Dios. ¿Por qué? Porque su orgullo no les permite acercarse. ¿Por qué? Porque Dios viene con su amor, con su gracia, que hemos definido la gracia como un regalo, ¿sí? Como un regalo que no puedes merecer, un regalo que no puedes pagar, un regalo que no es el producto de tus buenas acciones, ¿sí? No es el producto de tus buenas acciones, y tampoco es que Dios te quita ese regalo por tus malas acciones, sino que es un don de Dios, es un regalo inmerecido. No es ni por tus buenas acciones, ni se te quita por tus malas acciones, sino que es un regalo producto del amor de Dios, que depende de la fidelidad de Dios, que depende de la bondad de Dios, no de nuestra bondad o de nuestra maldad. Es como si es tu cumpleaños, ¿sí? Y alguien viene a tu fiesta con un buen regalo y te dices, toma, es para ti. Y tú le dices, no puedo recibir ese regalo, no lo puedo aceptar, es demasiado bueno para mí. ¿Cómo se llama eso? Orgullo, ¿sí? No es humildad, más bien es una falsa humildad. Es orgullo cuando tú no aceptas la ayuda de alguien, o cuando crees que no necesitas la ayuda de nadie más, que tú lo puedes hacer solo, que tú lo puedes obtener solo, que tú lo puedes ganar en base a tus propios esfuerzos sin la ayuda de nadie más. Entonces ese es orgullo. Y la escritura dice, te decía en Santiago 4 versículo 6, dice que Dios rechaza el orgullo, pero que da gracia al humilde, ¿sí? Solo el humilde puede recibir la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el humilde reconoce que necesita la ayuda de Dios. El humilde reconoce que solo no puede. El humilde reconoce que basado en sus propios méritos, basado en sus propias acciones, basado en su propio buen desempeño, no le alcanza, ¿sí? No le alcanza. Por lo tanto, el humilde sabe que necesita de Dios. Por eso te decía que está en la posición correcta para recibir de Dios. El orgulloso rechaza el regalo de Dios con su actitud, con su manera de pensar, mientras que el humilde extiende sus brazos para recibir el regalo de Dios. Y solo aquella persona que extiende sus brazos, ¿sí?,
A estos brazos les vamos a llamar fe. Aquella persona que cree en este don, que cree en este regalo, extiende su fe, extiende sus brazos, por lo tanto puede disfrutar de este regalo, ¿sí? Puede disfrutar de ser bienaventurado. Así que las personas que se creen más fuertes en su relación con Dios son más bien aquellas personas que están más lejos de Dios. Aquellas personas que se creen más cerca de Dios por su buen comportamiento, por sus buenas acciones, por lo que hacen por los demás, y dicen: yo sí soy un buen creyente, o yo sí soy un buen cristiano porque yo hago esto, no tomo, no fumo, no digo malas palabras, no voy a tales lugares, no me junto con tales personas. Esas personas son las que están más lejos de Dios. ¿Por qué? Porque su orgullo los aparta de Dios, porque ellos creen que sus acciones son suficientes para agradar a Dios o para que Dios les bendiga. Te voy a poner un ejemplo y tú me vas a decir si es verdad. Durante mucho tiempo a los cristianos, ¿cómo reconocen a los cristianos? O cómo las personas han reconocido a los creyentes, a los que son cristianos. Te voy a poner algunos ejemplos. La persona lo reconocen porque los cristianos son los que no fuman, los que no toman, los que no dicen malas palabras, los que no salen de fiesta, los que se visten de cierta manera. ¿Cierto o no? Esa es la manera en que durante mucho tiempo ha caracterizado a la iglesia, ha caracterizado al cristiano. Sí, y no por su relación con Dios, por su manera de relacionarse con Dios, por su cercanía con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo las personas han creído que el cristianismo, que la iglesia, que la religión se trata por aquello que haces en el exterior, ¿sí? O por las cosas que no haces, de no fumar, es decir, creen que se trata de reglas morales, ¿sí? Que solamente se trata de comportamiento, y eso no es cierto. La base del cristianismo es la relación con el Padre por medio del Hijo. La base del cristianismo es la relación con Dios, el amor, ¿sí? El amor. Y ese amor, cuando tú lo recibes, entonces lo puedes dar. Y cuando recibes ese amor de Dios, que está basado en una relación cercana, es cuando puedes mostrar el amor hacia los demás, ¿sí? Y eso es lo que realmente impacta la vida de otras personas. Eso es lo que realmente termina atrayendo a la vida de otras personas. No que no fumes, no que no tomes, no que no digas malas palabras, no que no hagas esto, no que no hagas otro. Al contrario, eso te aleja de las personas que son diferentes a lo que tú haces, en lugar de acercarte, ¿sí? Así que aquellas personas que creen que son más espirituales por sus obras, por sus actos, y que se creen mejores que otras personas y dicen: es que yo no fumo, es que yo no tomo, es que yo no digo malas palabras, como aquel que está allá, como aquellos que están allá, como aquellos que viven de aquel lado. Son las personas que están más alejadas de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de relación, se trata de relación con Dios, se trata del amor, ¿sí? No del exterior. Los que se defienden y se justifican a sí mismos no pueden disfrutar de este don de Dios, ¿sí? Aquellas personas que se defienden a sí mismas y dicen: yo no soy tan malo. ¿Por qué? Porque pues yo nunca he matado a nadie, yo nunca le he robado a nadie, yo nunca he secuestrado a nadie, ¿sí? Sí, a lo mejor alguna que otra vez le he gritado a mi esposa, a lo mejor alguna que otra vez me he pasado algún semáforo, no he pagado mis impuestos, pero de eso a que he matado a alguien, no, eso no. Yo no soy tan malo, yo no soy como aquellas personas, ¿sí? Así que esas personas son las que están lejos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen una actitud de orgullo. Una actitud de orgullo. Solo una persona que tiene una actitud de humildad está en la posición correcta, ¿sí? Para tener una relación con Dios y disfrutar de esa relación y todos sus beneficios. Te voy a poner un ejemplo en la escritura. Me gustaría que me acompañes a Lucas capítulo 18.
Lucas capítulo 18, verso del 9 en adelante. Del 9 al 14. Lo voy a leer en la Reina Valera. Lucas capítulo 18, versos del 9 al 14. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos, es decir, sus propias acciones, su propio desempeño, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Ahora, el que Jesús haya puesto este ejemplo como uno que era fariseo es muy importante en esta parábola. ¿Por qué? Porque fariseos, se consideraban los fariseos como los profesionales de la ley, ¿sí? Los profesionales del buen comportamiento, los profesionales que hacían las cosas bien, que tenían una conducta intachable. No solamente eran buenos siguiendo los 10 mandamientos, sino que eran buenos siguiendo toda la ley ceremonial, la ley sacrificial y también los 10 mandamientos. Sí, eso era un fariseo, una persona que era estricto en su comportamiento. Y Jesús lo pone de ejemplo. Uno era fariseo y el otro era publicano. El publicano está totalmente en el lado opuesto. El publicano viene siendo lo que es un recaudador de impuestos. Es lo que hoy conocemos como Hacienda. ¿A cuántos de aquí les caen bien los de Hacienda? No, ¿verdad? Un publicano era como la Hacienda de hoy en día. El publicano trabajaba para el pueblo romano y le cobraba sus impuestos a los judíos, ¿sí? A los judíos. Después traía su parte, la parte que le correspondía al gobierno, a Roma, se le entregaba. Pero un publicano tenía la fama de ser un ladrón, ¿sí? Ustedes recuerdan a Zaqueo. Zaqueo era un publicano, un recaudador de impuestos que tenía la fama de ser un ladrón. Tenía la fama de quedarse, de pedir más de lo que realmente era, quedarse con una parte y enriquecerse ilícitamente, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos a una persona que ante la sociedad era muy respetada y muy reconocida por su buen comportamiento, por su buen desempeño, porque seguía la ley, un fariseo. Por el otro lado, tenemos a un publicano, ¿sí? Alguien que se consideraba como una escoria de la sociedad, ¿sí? Alguien que no le caía bien a nadie. Y después Jesús continúa diciendo: el fariseo, en el verso 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, que se emborrachan, que se drogan, que salen a fiestas, etcétera, etcétera. Ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano, ¿sí? Así es como oraba el fariseo. Verso 13 dice: el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Verso 14: os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, esta es una parábola que deja muchos mensajes. Dice que el fariseo, puesto en pie, oraba para con Dios. No, dice que oraba consigo mismo. Este detalle es muy importante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que esas oraciones no llegan a Dios, ¿sí? Una oración de orgullo no llega a Dios. Una oración que se enaltece a sí mismo no llega a Dios. El fariseo pensó que estaba hablando con Dios,
Pero la Escritura nos deja claro que estaba orando consigo mismo, no con Dios. Es como si Dios no pudiera comunicarse, no se pudiera relacionar con el fariseo. ¿Por qué? Porque el orgullo le impedía. Solamente oraba para sí mismo. Te doy gracias porque yo no soy tan malo como aquel. Te doy gracias porque yo no me comporto mal como aquellos que están allá. ¿Sí? Por el otro lado, dice que el publicano ni siquiera se quería acercar, ni siquiera podía alzar sus ojos. ¿Por qué? Porque reconocía que era muy pecador. ¿Sí? Así que le pidió a Dios ayuda. Le pidió a Dios que fuera propicio a su injusticia, que fuera propicio a sus pecados. ¿Por qué? Porque a él no le era suficiente, su buen desempeño no le alcanzaba, sus buenas acciones no eran suficientes. Así que él sabía que necesitaba la ayuda de Dios. Por eso Jesús termina diciendo en el verso 14 que este hombre, el publicano, regresó a su casa completamente justificado antes que el fariseo. ¿Por qué? Porque el fariseo tenía una actitud de orgullo, mientras que el publicano tenía una actitud de humildad. ¿Sí? Tenía una actitud de humildad. Hay otra historia en la Escritura que nos habla acerca de una mujer que se acercó a Jesús y que con sus lágrimas lavó sus pies y que con sus cabellos los secó. Jesús fue invitado a la casa de un fariseo, de un experto de la ley, un hombre llamado Simón. ¿Sí? Simón lo reconocía como un maestro, reconocía a Jesús como un maestro. Lo invitó a su casa y cuando estaba hablando con él, con Simón, llega una mujer y se tira a los pies de Jesús llorando. ¿Sí? Comienza a enjuagar sus pies y a secarlos con su cabello. Y el fariseo, Simón, en su mente, ni siquiera lo habló, ni siquiera lo dijo, en su mente dijo: si este hombre, ¿sí?, verdaderamente fuera un profeta, sabría que esta mujer es una pecadora. Es decir, no se dejaría tocar por ella, porque es muy mala persona. Y como un hombre como él, como alguien como nosotros, vamos a permitir que este tipo de personas nos toque. Nosotros no somos tan malos, ¿sí? Nosotros no somos tan pecadores como ella. Así que Jesús, sabiendo lo que Simón pensaba, le dijo: Simón, había dos hombres que le debían al rey. Uno le debía unas poquitas monedas, pongámosle que 100 pesos le debía al rey, y había otro que le debía como 10 millones de pesos. Es un ejemplo, pero así era la proporción de la diferencia, ¿sí? Así que dice Jesús, el rey le perdonó la deuda a ambos. A los dos les perdonó la deuda por igual, al que le debía 100 pesos y al que le debía 10 millones. ¿Quién crees tú que ama más al rey? ¿Quién crees tú que se fue más agradecido? Y Simón le dijo: pues creo que aquel que se le perdonaron los 10 millones. Jesús le dijo: bien has juzgado, ¿sí? Juzgaste muy bien. Prácticamente le dijo: tienes toda la razón. Yo, cuando entré a tu casa, no me diste agua para lavarme las manos, no me diste un beso de bienvenida. En cambio, esta mujer, desde que llegó, no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas. No ha dejado de besarme los pies, no ha dejado de secarme, no ha dejado de mostrarme su amor. ¿Por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y después miró a la mujer y le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. Simón veía a Jesús como un simple maestro, como alguien que era igual a él, mientras que la mujer veía a Jesús como el Señor, como aquella única persona que la podía ayudar, que la podía rescatar, que le podía perdonar, ¿sí? Por un lado tenemos al orgullo y por otro lado tenemos la humildad.
Solo aquellas personas que son humildes son completamente perdonadas, justificadas, redimidas y pueden disfrutar del favor y de la bendición de Dios. Por eso la Escritura dice que Dios rechaza el orgullo, sí, pero da gracia al humilde. Las bienaventuranzas, seguramente tú las has escuchado muchas veces. Es un sermón que es conocido también como el Sermón del Monte, donde Jesús habla acerca de estas bienaventuranzas, ¿sí? Pero creo que las bienaventuranzas ha sido uno de los mensajes más mal interpretados en la iglesia. Yo he escuchado este sermón muchas veces y la mayoría de las veces creo que ha sido mal interpretado. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos las bienaventuranzas y alguien nos las explica, nos hace creer que las bienaventuranzas se trata de todo aquello que debemos hacer para lograr ser una persona bienaventurado. Todo aquel buen desempeño, todo aquel carácter que debemos demostrar para entonces poder ser bienaventurados. Pero realmente no es lo que dice la Escritura, no es como lo define la Biblia. Así que vamos a leerlo para poder entrar un poco más a fondo en este tema. Por favor, acompáñame a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versos del 1 en adelante. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Mateo 5, del 1 en adelante. Dice así: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, verso 2, tomó la palabra y comenzó a enseñar diciendo: dichosos o bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Verso 5, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Verso 6, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 7, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. 8, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. 9, dichosos los que trabajan, porque la paz, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. 10, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. 11, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Bien, las bienaventuranzas no van encaminadas a lo que debemos hacer para ser bienaventurados, ¿sí? Por eso es que el título del mensaje del día de hoy es: disfruta de ser bienaventurado, ¿sí? Porque eso es lo que tienes que hacer, disfrutar del hecho de que eres bienaventurado, no de lo que tienes que hacer para ser bienaventurado. Si te fijas, las bienaventuranzas no son condicionales, no son una condición, ¿sí? No te dicen que tienes que ser pobre de espíritu, ¿sí?, para ser bienaventurado. No te dicen que tienes que ser humilde para ser bienaventurado. No te dicen que tienes que llorar para ser bienaventurado. No es una condición. La bienaventuranza no son condicionales. Yo sé que tal vez tú lo habías escuchado muchas veces de esta manera, que tenías que ser pobre de espíritu, que tenías que ser humilde, que tenías que trabajar por la paz, que tenías que defender los derechos de las personas, que tenías que ser una persona muy humilde,
una persona que tal vez relacionabas la humildad con falta de dinero, con no tener muchas cosas, ¿sí? Pero realmente las bienaventuranzas no son condicionales, sino que son una realidad en nuestras vidas, ¿sí? Aquí en ningún momento te dice que eres bienaventurado, que son bienaventurados los pobres de espíritu, si entonces haces algo, si entonces eres humilde. No recibirás la tierra como heredad si entonces eres humilde. Dice, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como heredad. Es un hecho, es una realidad, ¿sí? No es condicional, sino que es una declaración de una realidad, ¿sí? Todo aquel que ha creído en Jesús es una persona bienaventurada. ¿Por qué? Porque en Jesús eres bienaventurado. En Jesús se cumplen estas bienaventuranzas. Fuera de Él, fuera de Jesús, nadie puede ser una persona bienaventurada. Si estás en Jesús, entonces te haces acreedor a disfrutar de estas bienaventuranzas. Es decir, ser una persona bienaventurada, ser una persona humilde, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás en Jesús. Solamente por medio de Jesús, por medio de tu fe en lo que Él ha hecho, entonces es como puedes recibir la justicia. Solamente si aceptaste y has creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador, entonces solo así eres una persona humilde, eres una persona pobre de espíritu, ¿sí? De otra manera no se puede, fuera de Jesús no se puede. ¿Cuántos aquí han creído y han recibido a Jesús como Señor y Salvador? ¿Sí? La mayoría. Si no, al final vas a tener una oportunidad para hacerlo. Pero en Jesús se cumplen todas estas bienaventuranzas. No tienes que hacer nada, ¿sí? Para recibirlas. No tienes que esforzarte para ser humilde. No tienes que esforzarte para heredar la tierra. No tienes que esforzarte para heredar las promesas. No tienes que trabajar muy duro por la paz, por la justicia. Es algo que has recibido como un don, como un regalo, por medio de la fe. Yo realmente no entendía mucho lo que era ser pobre de espíritu, ¿sí? Yo realmente no entendía mucho lo que era ser humilde o lo que era tener hambre y sed de justicia, ¿sí? Los pobres de espíritu básicamente es eso. Aquellas personas que espiritualmente se sienten pobres y que reconocen que necesitan a alguien que les enriquezca, ¿sí? Aquellas personas que se sienten pobres de espíritu, que se sienten tan vacíos, ¿sí? Que reconocen que necesitan a Dios. Por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Dichosos los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos les pertenece. Es decir, es un hecho que ya ha pasado. Has reconocido que necesitas a Dios. Has reconocido que necesitas a Jesús. Por lo tanto, el cielo es el lugar donde vas a estar. Es tu lugar de nacimiento, ¿sí? Así que no es algo por lo cual tienes que trabajar, es algo que ya es tuyo, ¿sí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuál es esa hambre y sed de justicia? Muchas veces el tener hambre y sed de justicia lo relacionábamos con luchar por los derechos de las personas. Se trataba de tu esfuerzo porque las cosas se hicieran de una manera justa, ¿sí? De luchar contra la corrupción tal vez, y creíamos que eso era tener hambre y sed de justicia, aquello que tú hacías porque el mundo fuera un poquito más justo, ¿sí? Aquello que tú podías hacer para que no hubiera tanta justicia. Pero lo que esto se refiere es tener hambre y sed de justicia, no de una justicia propia, ¿sí? Sino aquella justicia que viene de parte de Dios. Hambre y sed de justicia que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque yo reconozco que en mis fuerzas,
en mis medios, en mi comportamiento, en mi desempeño, nunca voy a lograr ser justo, ¿sí? Así que soy tan pobre en justicia que tengo hambre, que tengo sed de justicia. Y el único que me puede proveer y el único que me puede dar de esa justicia es Jesús, ¿sí? Jesús al morir por mis pecados, Jesús al pagar por mis pecados fueron depositados en Él. Mi maldad, todos mis errores, todas mis enfermedades, todos mis temores, todas mis frustraciones, toda la depresión fue puesta en Jesús y sobre Él cayó el juicio, sobre Él cayó la condenación, sobre Él cayó el castigo por mis pecados. El que era injusto, el que era justo, Jesús se hizo como alguien que es injusto por mí. Ahora su justicia, la justicia de Jesús, me pertenece a mí. Y mi injusticia, mis pecados, se le pasaron a Él. Ahora yo soy completamente justo en Jesús, ¿sí? Como yo no podía mediante mis propias acciones, mediante mi propio buen comportamiento, como yo no lo podía, tomé la decisión que lo iba a dejar en manos de Dios, que iba a confiar en que Él iba a ser mi justicia. Ese es alguien que tiene hambre y sed de justicia, ¿sí? Por lo tanto, alguien que sabe esto, que reconoce esto, entonces no puede estar de otra manera que contento, no puede sentirse de otra manera más que dichoso, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque sabe que todos sus pecados le fueron perdonados, porque sabe que el cielo es su hogar, porque no tiene ninguna duda que ese es el lugar donde va a ir después de estar aquí, después de este lugar, ¿sí? Después de esta vida. Sabe que el cielo es a donde va a ir, sabe que el cielo le pertenece, sabe que aquí y ahora puede vivir de una manera plena, sentirse confiado, puede tener fe, esperanza, ¿sí? Puede vivir con perspectiva, puede vivir de una manera positiva, puede vencer cualquier situación que se le presente, porque la batalla más difícil ya la libró. ¿En quién? En Cristo Jesús, ¿sí? Así que, por favor, acompáñame a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, en el verso 20. Ahí mismo, pero en el verso 20. Lo voy a leer en la Reina Valera. Si me lo puedes poner, por favor, en la Reina Valera. Mateo 5, verso 20 dice: porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere esto? Te hablaba hace un momento acerca de los fariseos. ¿Quiénes eran estas personas? Algunas de sus características. Ellos eran considerados las personas más espirituales, ¿sí? Eran considerados como las personas intachables, con el mejor buen comportamiento. Así que aquí en Mateo capítulo 5 dice que si tu justicia no es mayor a la de ellos, la de los profesionales, entonces, ¿sí? Entonces no entrarás en el reino de los cielos. ¿Y eso qué nos hace pensar? Qué difícil, ¿no? Qué imposible, ¿sí? Es como si te dijeran a ti, alguien que nunca ha jugado fútbol, alguien que nunca ha agarrado un balón en su vida, y que te dijeran: si tu habilidad no es mejor que la de Messi, entonces no puedes entrar al reino de los cielos. Pues dices: imposible, nunca he agarrado un balón en mi vida, nunca he jugado fútbol, ¿cómo voy a ser mejor? ¿Sí? Es imposible, entonces nunca voy a entrar al reino de los cielos, ¿sí? Este versículo es algo parecido, espero haberme dado a entender, ¿sí? Les está diciendo: si su justicia no es mayor al de los fariseos, entonces no podrán entrar al reino de los cielos. Parece un versículo desalentador para nosotros, pero realmente es todo lo contrario. ¿Por qué? Lo que
estos versículos nos están queriendo decir es que la única manera de poder entrar a los reinos de los cielos es recibir la justicia que viene de Jesús, ¿sí? Recibir la justicia que viene de Él, una justicia perfecta, intachable. Dice que la Escritura dice que el que no cometió pecado, Jesús, por nosotros se hizo pecado, ¿sí? Por lo tanto, el que no cometió pecado, su pureza, su justicia, su santidad, se nos pasó a nosotros, porque Él tomó toda nuestra injusticia, nuestra impureza y nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Este ha sido el intercambio en la cruz. Por lo tanto, el día de hoy, tú no solamente eres bienaventurado, eres completamente justo, eres santo, eres limpio. ¿Por tus acciones? ¿Por tu buen comportamiento? No, por Jesús, por su obra, ¿sí? Así que el día de hoy puedes disfrutar y sentirte una persona bienaventurada. Puedes disfrutar de ser bienaventurado. ¿Cómo lo haces? Por medio de tu fe. Solamente tienes que creerlo. Tienes que creer lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz. Tienes que creer que Él ha llevado tus pecados y que todos tus pecados han sido perdonados, han sido pagados. Que ahora su justicia es tu justicia. Que ahora su obediencia es tu obediencia, su pureza es tu pureza, su santidad es tu santidad. Es un regalo, es un don. No tienes que merecerlo, no tienes que hacer nada por ganarlo. Es un regalo, solamente recíbelo. No seas orgulloso, ¿sí? Estamos acostumbrados al qué tengo que hacer para ganarlo, a qué tengo que hacer para merecerlo, qué tengo que hacer para que mi situación cambie, qué tengo que hacer para mejorar mi matrimonio, qué tengo que hacer para salir de estos malos hábitos, qué tengo que hacer para ser una mejor persona. Y hay muchos libros que se han escrito, ¿sí? Y hay mucha información, y hay muchas personas que te hablan acerca de lo que tienes que hacer, ¿sí? Que viene siendo más bien como motivación, como superación personal, que no digo que está mal, pero no es suficiente, ¿sí? Si no, el mundo, si solamente fuera por leer algún libro que te dice qué tienes que hacer, el mundo fuera muy diferente, ¿sí? El mundo ya hubiera cambiado desde hace mucho, pero no es suficiente solamente saber lo que tienes que hacer. Tienes que creer quién ya eres en Cristo Jesús. Tienes que saber quién ya eres justo, ¿sí? Ya eres bienaventurado, ya eres salvo, ya eres santo, ya eres provisto, ya eres sano, eres amado, eres justificado. Tienes que saber quién eres en Cristo Jesús, ¿sí? Tienes que ser humilde para poder recibir esta justicia. Deja de preguntarte qué es lo que tienes que hacer para ser bendecido, qué es lo que tienes que hacer para ser perdonado, qué es lo que tienes que hacer para sanar de esa enfermedad, qué es lo que tienes que hacer para que tu situación cambie, ¿sí? Solamente tienes que acercarte a Jesús y creer en lo que Él dice que tú ya eres, ¿sí? Recibir ese regalo, recibir ese don. La Escritura dice que en Éxodo capítulo 20, Dios les da los mandamientos a Moisés. Y en Éxodo 19, Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que Él ha decidido que el pueblo de Israel será su nación santa. Será una nación de sacerdotes, que Él estará con ellos, que serán su especial tesoro. Y ellos le dicen a Moisés que ellos harán todo lo que Dios les diga, ¿sí? Nosotros haremos todo lo que Dios nos pida. Eso habla de orgullo, ¿sí? Dios ni siquiera les estaba pidiendo nada. Dios solamente les estaba diciendo lo que Él iba a hacer con ellos, ¿sí? Les estaba dando un regalo. Y ellos dijeron, sí, nosotros vamos a hacer todo lo que Dios nos pida. En ese momento, tan solo en el capítulo siguiente, vemos cómo Dios entonces le da los mandamientos a Moisés. El primer mandamiento
era: no tendrás otros dioses, además de Jehová. No tendrás otros dioses. Cuando Moisés regresa del monte, ya estaban rompiendo el primer mandamiento. Ya habían hecho un becerro de oro y ya lo estaban adorando. Estaban adorando otro Dios. No pudieron ni aguantar un día sin romper los mandamientos. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que tienes que hacer, ¿sí? Ellos dijeron: nosotros haremos lo que Dios nos pida. Todavía no les pedía nada y estaban yendo en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? En otra ocasión también la Biblia nos habla acerca de un hombre que era rico, un joven rico. Vamos a leer la historia, por favor, en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versos del 18 en adelante. Este era otro hombre que era profesional, ¿sí? Otro hombre con muy buen comportamiento, un hombre intachable ante la sociedad, aparentemente. Dice en el verso 18: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Verso 19: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, es decir, el joven: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Verso 23: entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Este joven se le acercó a Jesús diciendo: ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Cuando se trata de lo que tú tienes que hacer, nunca será suficiente, ¿sí? Cuando se trata de lo que tú tienes que hacer, nunca será suficiente. ¿Por qué? Porque nunca vas a poder alcanzar los estándares que Dios tiene, ¿sí? La ley nos hablaba de un comportamiento externo, pero Jesús vino y elevó la ley a su verdadera posición. Las personas creían que podían cumplir la ley, ¿sí? Las personas creían, y la iglesia durante mucho tiempo ha creído, que podemos seguir los 10 mandamientos, que podemos obedecer los 10 mandamientos, ¿sí? Por lo tanto, rebajamos la ley a nuestra altura para poderla cumplir, ¿sí? Para poderla cumplir, para calificarnos como buenas personas, ¿sí? Y decimos cosas como: yo no he matado, yo no he hablado mal de nadie, yo no he dicho esto, yo no he dicho lo otro. Así que nos sentimos buenas personas por nuestro buen desempeño. Pero Jesús vino y puso la ley en su verdadera posición. La posición de la ley era que el objetivo de la ley era mostrarnos, revelarnos nuestra incapacidad. La Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿sí? Es decir, la Biblia nos dice que no hay ningún justo, no hay ni uno solo, no hay un solo justo, no hay nadie que pueda ser justo mediante sus propias acciones. Pero las personas no lo sabían, así que la ley vino para revelarnos eso, que no podíamos ser justos mediante nuestras propias acciones, ¿sí? Que nadie podía cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley es santa. La ley solamente Dios puede cumplirla. Solamente Dios puede cumplir la ley al pie de la letra. No hay nadie más que pueda cumplir la ley al pie de la letra. Así que las personas pensaban que podían cumplir los mandamientos de Dios, así que rebajaron la ley a su altura. Pero Jesús vino y la elevó a la altura correcta, a donde debería estar, y les hizo ver que cumplir la ley no se trataba de un acto externo, sino de un acto interno, ¿sí?
¿sí? La ley decía, no adulteres, ¿sí? Pero Jesús dijo, no se trata de no adulterar, no se trata del acto, sino se trata del interior. Si tan solo piensas, si tan solo deseas a otra mujer, ya has adulterado con ella en tu corazón. La ley dice, no mates, pero no se trata no solamente de no matar. Si en tu interior tú estás hablando mal de tu prójimo, si tú le guardas rencor a tu prójimo, ya lo estás matando en tu interior, ¿sí? Y los discípulos dijeron, entonces esto es imposible. Y Jesús le dijo, exacto, de eso se trata la ley. Es imposible que la sigas, es imposible que la cumplas. Por eso necesitas un Salvador. Por eso es que ustedes necesitan un Salvador y yo he venido a salvarlos, ¿sí? Yo he venido a hacer su justicia, yo he venido a hacer su justificación. Yo he venido a cumplir la ley al pie de la letra, porque solamente yo, Jesús, puedo cumplirla. Ustedes no, yo solo puedo cumplirla, ¿sí? Y mi obediencia ahora es su obediencia, mi justicia es su justicia, si lo creen, ¿sí? Si lo creen. Solamente así podrás disfrutar de ser una persona bienaventurada, porque eres humilde, ¿sí? Porque tienes hambre y sed de justicia, porque eres manso en espíritu, porque has reconocido que me necesitas a mí, ¿sí? Porque has reconocido que tú no eres suficiente, que necesitas ayuda, que necesitas de mí. Amén. Así que recuerda esto, ¿sí? No se trata de tu desempeño, no se trata de que tú te esfuerces por ser una persona bienaventurada, por ser justa. Se trata de que recibas ese regalo que Dios te ofrece. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Mientras que te invito a que te pongas de pie, los chicos de la alabanza, por favor, si quieren ir pasando. Para terminar, me gustaría leerte un último versículo que está en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 17. Dice así, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, aquí está hablando de Adán, ¿sí? Por la transgresión de Adán fue que la muerte entró al mundo, ¿sí? Por la transgresión de uno solo, de Adán, entonces nosotros estamos pagando las consecuencias, ¿sí? ¿Era tu culpa? No, fue culpa de Adán. ¿Nosotros qué culpa teníamos? Bueno, entonces ahora dice, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, reinó el pecado, dice, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo es que reinarás en vida? Por medio de Jesucristo, cuando crees en Él, por medio de Él. ¿Cómo es que lo haces? ¿O quiénes lo hacen? Los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia, ¿sí? Se trata de recibir su gracia, se trata de recibir ese regalo, ese don. No se trata de lo que tú tienes que hacer. Dice que si por la transgresión de Adán reinó la muerte, ¿cuánto más nosotros reinaremos en esta vida? Es decir, ¿cuánto más entonces podemos disfrutar de todo lo bueno? ¿Sí? Ya no tenemos que seguir sufriendo, padeciendo, sintiéndonos mal, sintiéndonos deprimidos, viviendo con temor, enfermos, aterrorizados, preocupados. No, a eso se refiere la Escritura cuando dice reinar en vida, ¿sí? Reinar en vida es alguien que está por encima de las circunstancias. Es alguien que tiene el control, y eso solamente lo puedes hacer por medio de Cristo Jesús, ¿sí? Por medio de uno solo. ¿Quiénes lo hacen? Quienes reciben la abundancia de esta gracia, quien recibe este don de justicia. Es así como puedes disfrutar de ser bienaventurado. Amén. Te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás. Tómate unos momentos para orar. Si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador,
puedes poner la mano en tu corazón o simplemente cerrar tus ojos ahí donde estás y decir: Señor Jesús, acepto tu regalo. Reconozco que te necesito. Reconozco que he sido demasiado orgulloso al alejarme de ti, ¿sí? Al reconocer que no te necesito, al creer o al pensar que yo solo era suficiente. Te acepto y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por salvarme. Creo que moriste por mí y resucitaste. Y hoy soy tu Hijo amado, justo, santo, limpio, bienaventurado. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre te doy por tu palabra. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque aun cuando éramos pecadores, tú viniste en semejanza de hombre y entregaste tu vida por mí, por cada uno de nosotros. Gracias Señor por ese regalo, por ese don. ¿Qué podemos hacer para pagarte? ¿Qué podemos hacer para pagar tanta misericordia? Lo mejor que podemos hacer es recibir aún más de ti, recibir aún más de tu favor, recibir aún más de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por eso, Padre. Amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Gracias a Dios. Así que, mis hermanos, disfruten de ser bienaventurados, disfruten de ser justos. Véanse como una persona justa, limpia, santa, provista, sana, amada, fuerte, ¿sí? Recuerden quiénes son en Cristo Jesús, ¿sí? No se preocupen por lo que tienen que hacer, no se preocupen por qué tan bien se tienen que comportar. Enfóquense en la relación, en su relación con Dios, y después todo se dará de forma natural. Después la transformación se irá dando en sus vidas de una manera natural, sin esfuerzo. La clave está en la relación, en tu relación con Dios. La clave no está en tu comportamiento, en tu buen desempeño. Está en el amor que Él te tiene, en el amor que Él te ha demostrado. Amén. Ahí donde estás, te invito a tomar tu lugar. Vamos a orar por la provisión. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu provisión. Gracias, Padre, porque tú bendices al dador alegre. Y hoy podemos dar con alegría un poco de lo mucho que tú nos das. Gracias porque tú te has hecho responsable de nuestras vidas. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Pues mientras pasan por ahí con las ofrendas, déjame recordarte, ahora no se quisieron sentar, quisieron estar parados. Muy bien, pueden tomar su lugar si gustan. Solamente te voy a dar unos anuncios rápidamente. Mientras pasan por ahí con los ofrenderos, te recuerdo las reuniones los miércoles a las 6 de la tarde. Tenemos reunión de oración también. Hay oración los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos orando por las necesidades, por algunas peticiones, dando gracias también por aquellas oraciones que han sido contestadas. Y los domingos, pues como hoy, tenemos reuniones a las 10 de la mañana y en las tardes a las 6 de la tarde. El sábado el grupo de alabanza se reúne a las 5 de la tarde, tiene su ensayo. Y el grupo de jóvenes se reúne a las 6 de la tarde, aquí mismo en la iglesia tiene su reunión el grupo de jóvenes. Te recuerdo que hay talento, por si tú gustas quedarte y disfrutar de unos ricos y deliciosos alimentos, puedes pasar al finalizar, compartir un momento, quedarte un momento agradable. Así que, pues me parece que esos son todos los anuncios. Sí, muy bien, pues creo que estamos listos, ¿sí?
¿A cuántos les ayudó el mensaje del día de hoy? ¿Para cuántos fue de bendición? Amén. Qué bueno. Bueno, pues los invito a ponerse de pie para quedar despedidos. Si gustan, ahí donde están, levantar sus manos junto conmigo y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí reunidos, disfrutando de ser bienaventurados. Los que así los creemos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.